Bien, la clase pasada, que fuimos interrumpidos inesperadamente por un tema eléctrico aquí domiciliario, nosotros estábamos tratando el concepto de lo que se ha dicho a través de los siglos en teología sistemática en relación con Jesús, la doctrina del Hijo de Dios y, y su entendimiento. ¿Cómo entendemos el hecho de que Él sea primogénito, de que Jesús sea también Dios y de que Él sea unigénito? Y con respecto a ese tema especial de la divinidad de Cristo, nos íbamos a concentrar en un pasaje generalmente muy mal interpretado y manipulado por cierta comunidad de quienes se dicen ser eh, cristianos. Y estamos hablando de Juan 1:1. Junto con poder mirar este texto, la intención es que podamos también ir introduciéndonos en lo que significa el mecanismo de la exégesis bíblica, que es una herramienta que en teología sistemática es necesario usar. La teología sistemática es de gran valor para ordenar los temas de la teología, como lo hemos ido viendo. Nos permite ir a hacer una visión histórica de la, de la teología. ¿Qué se ha dicho? ¿Cómo se ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Y cuándo lo ha dicho? Es la historia de la teología. Pero una teología bien hecha, valedera, con respaldo, necesita sustentarse en lo que es la teología bíblica. La teología bíblica es el fundamento, la base de donde debe construir la teología sistemática. Y la teología bíblica requiere precisamente del exégesis y que vamos a utilizar en este minuto en un ejemplo con Juan 1:1. Decíamos la semana pasada que este pasaje está dividido en tres ideas. ¿Cómo se ha traducido este versículo? Se ha traducido en algunas Biblias como en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Aquí, en esta parte, voy a usar el lápiz, aquí, en esta parte introducen el concepto un indefinido y Dios lo ponen con minúscula, es decir, era un Dios. Entonces, y ellos argumentan de que esta expresión es la forma correcta de traducir porque el término Dios, la palabra Dios en el original, no tiene el artículo definido que el griego tiene que tener según ellos dicen. Por lo tanto, el versículo Juan 1:1 está diciendo que sí, que Jesús era un Dios, pero era un Dios inferior a Jehová, inferior a Dios Padre. Y terminan traduciendo de esa manera. Y el verbo era un Dios, pero aquí, con esta salvedad, un Dios con minúscula. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? Y aquí es donde yo quiero que entremos a mirar el texto original. No nos asustemos, hermanos, al ver estos pasajes y al ver el griego. Aquí tenemos el texto en su griego original, mi hermano. Juan 1:1 dice aquí, en arge, en jo logos. De hecho, aquí también lo ponemos como se lee, ¿ya? En arge, en jo logos es lo que está aquí. Caí, jo logos, en prostonseón.
que estamos diciendo con la primera frase. En arjé, en hologos, es lo que se traduce en el principio era el verbo. La segunda frase que aquí aparece dice, caí hologos en prostonseón, que es lo que tenemos aquí. Caí hologos en prostonseón, que se traduce y el verbo era con Dios. Y aquí está la frase que nos causa el problema, la última, esta aquí, que es la que en las Biblias de la traducción del Nuevo Mundo ponen como un Dios. En griego dice caí theos en hologos. Y aquí está, caí, lo tengo mal ordenado, dice, permítanme corregir esto al tiro, sí, pues si no va a quedar inmediatamente malo. Esto aquí es Dios. Ahí sí. Ahora sí lo corregí. Ahí. Y feos en logos, que nosotros traducimos y el verbo era con, y el verbo era con Dios. ¿Cómo podemos entender la traducción aquí? ¿Cómo se debe manejar el texto y entender su traducción? ¿Será que los que traducen tienen razón? Fíjense lo siguiente, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Voy a tomar el lapicito. Resulta que si ustedes se fijan aquí, la palabra Dios, aquí está la palabra Dios, ahí está la palabra Dios y ahí está la palabra Dios. Y Dios se usa con artículo, ahí está el artículo, es como si dijera, y el verbo estaba junto a él, Dios, que es lo que está aquí. Dios, para definirlo como Dios en su definición específica, Juan la está usando con el artículo. Entonces dice, en el principio era el verbo. Fíjense que aquí también está con artículo, eso también es un artículo. El verbo, que es lo que aparece aquí, hologos, el verbo. Porque no es cualquier verbo, no es un verbo, no es algo indefinido, sino bien específico. El verbo, como refiriéndose a Jesús, y este verbo estaba con tonseón, con Dios o el Dios en su sentido definido. Un solo Dios o específicamente refiriéndose al único Dios específico que tiene la Biblia, Dios. Pero acá está el problema. Aquí aparece la palabra Dios, pero aquí no está el artículo. Y aquí es donde dicen los traductores de la traducción del Nuevo Mundo y otras versiones de que aquí hay que ponerlo indefinido. Por lo tanto, ellos dicen, aquí debiera decir, y un Dios era el verbo. Entonces, como dice un Dios, ah, Jesús es un Dios nomás, no es el Dios. Vale decir, Jesús es un Dios, pero un Dios menor, es un Dios con indefinido. No es igual a Dios Padre, no es igual a Jehová. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero tiene el artículo, el que está aquí, y también aquí, fíjense, ya en todo aparece Dios con el artículo, pero aquí Dios no aparece con artículo. ¿Qué podemos decir nosotros para solucionar este problema cuando estudiamos la Biblia o cuando estudiamos el original? En primer lugar, vamos a mirar aquí apelando a esto. Aquí tenemos en, que es el verbo que aparece aquí, ¿ya? El verbo en, que aparece también en la transliteración aquí. Esta palabrita es la que aparece aquí. Fíjese lo interesante de esto. Juan dice, en el principio, arge en.
que significa era, ¿ya? Ahí está, voy a unirla esas dos palabritas allí. Era el verbo. Y este es el verbo en, significa existía. Gramaticalmente podemos decir, cuando yo lo estudio, ¿cómo es esta palabrita en griego? Es un modo indicativo tiempo imperfecto del verbo ser, del verbo eimi, ser o estar. Indica una acción continua en el pasado. Es como si yo dijera, Juan está diciendo, en el principio era o ya existía continuamente, ¿quién? El verbo, Jesús. Ahora, si Juan quería decir que Jesús llegó a existir porque antes no existía, fíjense que Juan habría usado otro verbo que él utiliza más adelante, que aquí voy a tratar de escribir con el mouse, que es el verbo ginomai. El verbo ginomai significa llegar a existir. Si Juan quería decirnos y enseñarnos, oh, Jesús no existía en algún momento, pero llegó a existir porque el Padre de alguna forma lo creó, le dio forma para que llegara a ser un Dios, Juan habría usado el verbo ginomai, que significa llegar a existir, pero no es el verbo que aparece aquí. Este verbo no se utiliza en Juan 1:1, sino que usa el verbo en, que es el verbo eimi, que significa aquí ser, estar. Por lo tanto, Juan 1:1 dice, en el principio el verbo ya existía o estaba en continua existencia. No se trata de algo sin eh, eh, manipulado o de estructurado. El verbo existía y existía en forma continua. Y ahora miren lo interesante. La segunda oración, voy a salir un poquito para que se borre lo que tengo aquí, mis hermanos, para volver a mostrarlo y quiero mostrarlo limpiecito. Vamos de nuevo. La segunda oración aquí de nuestro texto de Juan 1:1 es esta. Y el verbo era con Dios. Uno podría decir, como aquí también dice era, significa que son lo mismo, la misma palabra. No, la misma palabra está en español, pero en griego no está, no es la misma palabra, no está la misma palabra. Y está combinada con, fíjense, aquí, yo quiero que veamos esto en griego, que es interesante que nosotros lo veamos. En prostonseón. Y vamos a combinarla ahí, junto con esto. Esto es lo que estamos viendo nosotros. Y el verbo, o sea, Jesús, era, y corrijo, es el mismo verbo, es este, ¿ya? ¿Ya? Era, y aquí está la palabra que yo quiero llamar la atención, esta, con, que es este término, pros. ¿Por qué Juan usa esa palabrita ahí y que en nuestra Biblia aparece como con Dios? Esta palabrita es una preposición y cuando hacemos exégesis nosotros tenemos que prestarle atención. Si usted cuando llegue en su momento, como ya lo vamos a ver en la materia que van a estudiar, ustedes tienen que preguntarse por cada palabra. ¿Por qué Juan usa esta palabra? ¿Por qué aquí dice con? ¿Por qué aquí dice era? ¿Por qué aquí dice él? Ir parte por parte, detalle por detalle, para ir comprendiendo el significado de un pasaje. No dejen nada sin preguntarse.
es legítimo hacernos preguntas sobre el texto y empezar a consultar en diccionarios bíblicos, diccionarios de griego, diccionarios de hebreo si es necesario, consultar en eh, concordancias. ¿Para qué? Para ir encontrando respuestas. Cuando aquí el texto dice, y el verbo era con Dios, usa esta palabra, pros. ¿Y qué encuentro yo? Que esa palabrita es una preposición. Las preposiciones son pequeñas partículas en gramática que van antes de un sustantivo, antes de un adjetivo, ¿ya? Y esta palabrita, esta preposición, significa hacia. Cuando se relaciona con personas, significa estar al lado de. Y esto es interesante, mis hermanos. Esta palabrita, pros, que es la que tenemos aquí traducida como con, está diciéndonos, y el verbo estaba junto, puedo yo traducir aquí ahora, junto o al lado de Dios. Y aquí hago la pregunta a mis hermanos. ¿Puede alguien que no es Dios estar al lado de Dios? Significa estar compartiendo el trono de Dios. ¿Puede alguien estar al lado de Dios compartiendo el trono de Dios si no es Dios? ¿Qué opinan ustedes? Que no se puede. No, no se puede. No se puede porque en el trono de Dios se sienta Dios. Acuérdense, ¿cuál fue el deseo según lo que nos dice, si tomamos nosotros los pasajes de Isaías 14 y Ezequiel 28, de ese ángel que decía que quería ser semejante al Altísimo, quería sentarse en el trono de Dios? Y es más, tenemos a Pablo, que cuando habla del enemigo de Dios, es el que quiere sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, cuando yo comparo con estos otros textos, no puede sentarse alguien en el trono de Dios al lado de Dios si no es Dios. Y aquí el texto me está diciendo, por el análisis de la preposición, que en mi idioma español es con, pero que en el griego es pros, y aquí voy a tirar la línea para acá, esto es pros. Cuando se refiere pros hablando de persona, nos dice la gramática griega, significa estar al lado de. Por lo tanto, qué interesante es descubrir que Juan lo que nos está diciendo en este versículo es que el verbo Jesús estaba, era, y fíjense que es el mismo verbo, en la misma forma, continuamente, permanentemente en el tiempo, por la forma gramatical, y el verbo estaba permanente y continuamente al lado o junto a Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué estaba el verbo junto a Dios? ¿Por qué? Y aquí está el tremendo lío que se arma cuando hacemos la traducción, esta expresión. Y el verbo era Dios. Pero la Biblia, el original griego dice, y Dios era el verbo. Si yo lo traduzco, dice, la palabra teos, Dios. En significa era. Ese es el artículo y es el término logos o verbo. Entonces, aquí está diciendo literalmente así, si lo traducimos toscamente, sin ningún detalle de exégesis, diría, y Dios era el verbo. Pero en nuestras Biblias aparece, y el verbo era Dios. Lo da vuelta a la oración. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que descubrir algo que nosotros aprendimos cuando estábamos en el colegio. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos, nos hacían
lenguaje o castellano y nos decían, vamos a hacer un análisis de una oración gramatical. ¿Se acuerdan? Las oraciones, ¿cuáles son las dos partes más grandes de una oración? Cuando la profesora o el profesor del lenguaje dice, ya dividan la oración. Y tiene dos grandes partes. ¿Cuáles son las dos grandes partes de una oración? ¿Se acuerdan de Sujeto y eso? predicado. Sujeto y predicado. Correcto, correcto. Sujeto y predicado. Exactamente. Una oración tiene sujeto y predicado. En el sujeto tenemos allí los nombres, los adjetivos y los sustantivos. Y en el predicado están los verbos y los complementos de los verbos que nos decían y nos enseñaban los profesores. ¿Ya? Ahora, en el idioma griego también tenemos sujeto y predicado. Pero ¿cómo descubrimos nosotros el sujeto y el predicado? El sujeto o el sustantivo, que es el sujeto de una oración, siempre va con artículo. Siempre. Un sujeto, repito, el sujeto de una oración siempre va con artículo. El artículo el, los, o que en griego es el ton o el jo que nosotros estamos viendo aquí. A ver si ustedes pueden ayudarme mirando esta última oración. Si miramos aquí esta parte, ¿ya? ¿Cuál sería el sujeto de esa oración? Traten de mirar. Este que está aquí, esta cosa, este es el verbo. Este es el verbo era o existía, es el verbo y mí. Este es el verbo. Voy a poner aquí una B o simular una B para que recuerden que ese es el verbo. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? No es muy difícil descubrirlo, pero hay que mirarlo. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? Y me lo dice la gramática todavía. ¿Quién se atreve a dar una? Dios es el sujeto, po. El sujeto, acuérdense, tiene que ir con artículo, con el artículo. Y los Ah, ok. artículos son estos. Aquí, ese artículo, ¿ya? Logos, Aquí, correcto, mi hermano, aquí, esto, Eso iba a decir. fíjese, en griego es logos. Ese es el sujeto de la oración, ¿ya? Voy a sacar un poquito esto para limpiar para que podamos eh, limpiar la pantalla y poder ir explicando mejor esto. Correcto. El hermano que me dijo, en esta oración, el griego me dice, descubra primero el sujeto de la oración. Y el sujeto de la oración es el que tiene el artículo. Este es el artículo y lo tiene hologos. Por lo tanto, fíjense, hologos es el sujeto de la oración, pero está en el orden invertido. Juan puso el sujeto después del predicado. Por lo tanto, la palabra Dios es el predicado junto con el verbo. ¿Y por qué hace eso Juan? Y uno dice, pero ¿para qué lo enreda Juan esta cuestión? Porque ahora nosotros se nos arma una ensalada de tallarines, aquí no podemos explicar bien. Juan lo hace por énfasis. Juan dio vuelta a la oración, ¿ya? Donde voy a poner aquí, este es el predicado y este es el sujeto. ¿Por qué lo hace así? Por énfasis. Es como si Juan dijera, y Dios era verdaderamente, indudablemente, incuestionablemente el verbo, o al revés, y el verbo es, era y será
incuestionablemente Dios. Para los que leyeron esta frase en su idioma original, tal y como lo puso Juan aquí, Theos en Hologos, se sorprendieron porque es una frase tajante, porque se dieron cuenta, oye, me puso Dios primero, después puso el verbo y después puso el sustantivo. O sea, Juan nos está diciendo aquí, no les quepa ninguna duda que el verbo es Dios, Dios, en todo lo que significa la palabra. La gramática nos dice que cuando la palabra Dios, esta palabrita Dios, está relacionado con el verbo ser, que está aquí al ladito, no lleva artículo, porque es predicado del verbo ser. Y no lleva artículo porque está enfatizando la esencia de su estructura, no el título, sino la naturaleza. Vale decir que en este texto, el orden que lleva la oración, y esto es lo que complica a los traductores de la eh, traducción del Nuevo Mundo, es que ellos no saben griego, o se saltan las reglas del griego. Las reglas del griego dicen claramente que yo debo dividir sujeto y predicado. El sujeto es hologos. Esto es lo que debe ir primero en la traducción, tal y como hace la Reina Valera. La Reina Valera hace muy bien, porque como este es el sujeto, lo pone primero. Y el verbo, sujeto, ¿ya? Después pone el verbo, que es parte ya del predicado, y pone Dios después. Hermano Patricio. Gracias. Mire, este tema de lo que es la exégesis es tan importante. Por ejemplo, una vez el hermano Enzo me preguntó, hizo una pregunta al grupo, y el hermano Enzo preguntó si el Espíritu Santo eh, era una persona. Hay un texto que voy a mencionar ahora y está relacionado con lo que usted está hablando, que es Juan 15:26. ¿Ya? Ya le explico por qué. Juan 15:26 dice así, y usted va a entender, dice, para los que están escuchando, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Ujú. cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Cuando uno lee este texto, dice, el Espíritu Santo procede del Padre. Da la impresión de que dijera que el texto, de que el Espíritu Santo procede de adentro del Padre, que sale del Padre hacia afuera. Pero cuando vamos al original griego, hay una palabra que en vez de decir, donde dice procede en castellano, es para, en griego, Sí. pero cambia el sentido. Y en vez de decir procede del Padre, el original dice procede del lado del Padre o está al lado del Padre. Correcto, mi hermano. Y por Exactamente. eso me acordé de ese texto, y que yo creo que se podía unir con lo que usted estaba explicando. Y en este caso, para cerrar la idea, es que quiero mostrar con esto cuán importante es hacer un exégesis, no solamente eh, predicar algo, porque la traducción en castellano lo está diciendo, sino que nosotros vayamos y confirmemos si realmente, porque a veces puede pasar que podemos malentender y decimos, ah, el Espíritu Santo procede del Padre y saca una conclusión, entonces Dios no es una tercera persona o una tercera manifestación y se arma toda un menjunje en la mente sobre Claro, ciertas doctrinas, y estamos hablando justamente de doctrina en esta clase, y bueno, y esto sirve para que también le vayamos prestando atención al texto original, para que lo que usted decía, estudiemos, investiguemos, analicemos y podamos llegar a una conclusión más acercada a la verdad. correcto, mi hermano. Excelente. Tiene toda la razón.
Estaba mirando el texto aquí, en mi recurso aquí, y tiene toda la razón. Dice, viene para, la preposición para. Esa preposición, importantes son las preposiciones en griego, nos dan un sentido interesante. Y como bien dice usted, cuando nosotros consultamos la gramática de Dana y Mantei, una gramática de nivel intermedio, muy buena gramática, él explica que la palabra para significa estar al lado de algo o al lado de alguien. Entonces, cuando dice Jesús, para tu patros, dice que viene del lado de el Padre, no de dentro del Padre. Porque si hubiera sido de adentro del Padre, Juan hubiera usado, o Jesús hubiera usado a lo mejor alguna otra palabra, otra preposición, una que es muy cortita y se escribe una E con una K, significa ek, ek, significa salir de adentro hacia afuera. Si Juan hubiera usado la preposición ek, ahí nos arma todo un lío que nosotros tendríamos que estar estudiando, porque estaría diciendo que el Espíritu Santo salió de dentro del Padre hacia afuera. Y aquí nos dice eso, está diciendo, viene del lado del Padre. Ese lado del Padre que él comparte también en este texto. Juan nos está diciendo justamente en la segunda frase de este versículo que él estaba junto a Dios, proston seon. El Espíritu Santo también está junto a Dios. Y eso tiene completa lógica, porque es la deidad. Los tres comparten la misma naturaleza, son el mismo Dios. Por lo tanto, Juan no se hace ningún problema en enfatizar con esta última frase, diciendo, tal y como dice nuestra versión Valera en español, para que tengamos esa valoración por nuestra traducción Valera. El verbo era indudablemente, podríamos decir nosotros para al captar la semántica, incuestionablemente Dios. Hermano Patricio. Ah, perdón, se me quedó la mano arriba, profesor. Yo pensé que tenía alguna otra. Ahora, fíjese esta palabrita que tenemos aquí, que también destaqué, caí. Cuando nosotros miramos el texto, fíjense que tenemos la palabra caí o el hilativo ahí y lo tenemos también acá abajo, en la siguiente frase, que lo tenemos también ahí en la transliteración y ahí. Fíjense que esta también nos ayuda a entender el versículo. Cuando, fíjense, caí en una oración como esta, en la tercera cláusula, el hecho que se repita la expresión caí, esta y que está aquí, según los gramáticos y los que estudian el griego, puede decir que tiene una función explicativa. No es solamente un hilativo, un conector de ideas, como decir la manzana y la pera. Ahí y está conectándonos, está uniendo dos ideas. Pero el hecho de que Juan lo use aquí dos veces en la frase que se está usando, el griego nos permite captar de que a lo mejor caí tiene una función que se llama epexegética o explicativa. Por lo tanto, ya no se tiene que traducir solo como y, sino como un explicativo, como es la expresión porque. Por lo tanto, diríamos nosotros, en el principio el verbo existía permanente y continuamente en el tiempo. Por eso el verbo en, tiempo continuo en el pasado. En el principio, en ese remoto principio, el verbo ya existía de forma continua y permanente. Y ahora dice, y el verbo existía al lado de Dios, o era con Dios, o al lado de Dios. Y ahora Juan nos dice, si alguien se está preguntando aquí, ¿por qué el verbo estaba al lado de Dios? Y aquí viene la explicación.
porque, y aquí podríamos perfectamente traducir con un porque el verbo era indudable, incuestionablemente Dios. Y para hacer ese énfasis, Juan me invierte la frase. Me pone Dios primero, después pone el verbo y después pone el sujeto que es hologos. Pero me lo ha unido con este kai que aquí tiene un sentido explicativo. Porque el verbo era indudablemente Dios. Y ahí tenemos que el texto, lejos, lejos, pero muy lejos, infinitamente lejos de decir que Jesús era un Dios más chico, como lo tratan de traducir en algunas versiones, o como estos hermanos tratan de decir, no, si Jesús es Dios, pero un Dios más chico, Jehová Dios Padre, Él es el gran Dios y Jesús es un Dios menor. El texto, cuando hacemos exégesis, hermano, y esta es la riqueza y lo interesante de hacer exégesis, me está diciendo todo lo contrario. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, de lo que hemos dicho y hecho? ¿Muy enredado? ¿Muy complicado? A propósito, mi hermano, de lo que usted dijo referente al Espíritu Santo, me quedó dando vuelta algo que me gustaría decir. Lo interesante del texto. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, no os dejaré huérfanos, sino que le enviaré otro consolador. ¿No? Eso está en el versículo 16. Dice, y rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué dice Jesús aquí otro consolador? ¿Quién era el primer consolador? Dios. El mismo, él. Él era el primer consolador. Fíjate que la palabra paracletos, que significa consolador, Juan la va a usar también en sus cartas cuando dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. La palabra abogado que aparece, que usa Juan, es la misma palabra paracletos que usa aquí Jesús en el Evangelio. Por lo tanto, yo podría leer este texto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro abogado o consolador, porque el primer abogado, el primer paracletos, era él mismo. Por eso que Juan dice después en su carta, si alguno hubiere pecado, abogado, paracletos, consolador tiene para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. O sea, el primer gran paracleto es Jesús mismo. ¿Y quién va a ocupar el lugar aquí ahora en la tierra cuando Él ascienda al cielo? Es el Espíritu Santo y le llama también consolador al Espíritu Amén. Santo. Y aquí hay algo interesante. Dice, les dará otro consolador. Y aquí es donde nos sirve el griego, mi hermano. Fíjense que en griego tenemos dos formas de decir otro. El griego tiene la palabra, a ver si me permito anotar aquí. Tiene la palabra heteros. Ahí lo voy a escribir, heteros. Esta palabra significa otro, pero distinto, de distinta clase, de otra naturaleza. De ahí viene la palabra heterogéneo, cuando algo es completamente distinto y diferente entre sí mismo. Ah, era un grupo heterogéneo, o sea, distinto. Cuando decimos era un grupo homogéneo, significa, era un grupo en que todos eran muy semejantes o iguales. Pero heteros significa algo que es distinto. Esto significa otro, pero también está esta otra palabrita que es alos. Alos. También significa otro, pero alos significa otro, pero de la misma clase
de la misma naturaleza. Cuando Jesús dijo, y les daré otro consolador, usó esta palabra. Les enviaré otro consolador, pero que es de la misma naturaleza que yo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, si el Espíritu Santo no tuviera las cualidades que Jesús tiene o que Dios tiene, Juan habría usado esa palabra, héteros. O Jesús habría dicho, les voy a mandar un consolador, pero que es distinto a mí, es diferente. Sí, porque no es Dios. Entonces habría dicho, les voy a mandar un héteros, alguien distinto, otro pero distinto. Pero aquí Jesús dice, yo les voy a mandar otro, pero otro que es semejante, es igual, es de la misma naturaleza, es igual. Entonces, esa terminología nos muestra cuán sin fundamento o qué débil es el fundamento de aquellos que insisten en ver en el Espíritu Santo a alguien que no está íntimamente relacionado con la divinidad. Y estos argumentos hay que mirarlos en el griego. Por eso que hay que estudiar estos idiomas. Y yo los animo a que, llegado el momento, estudien los idiomas, estudien exégesis. La, la, la misma teología sistemática me hace, me da la responsabilidad de yo tener que ir a estudiar todos estos temas para tener un conocimiento acabado, amplio sobre estos temas. Bien, mis hermanos, aquí Hermano, está. porfa, Dígame, devuélvamela para atrás, porfa. ¿ya? Este mismo texto que usted ocupó acá, este mismo sirve, por ejemplo, para las personas que dicen que Jesús tuvo un principio, Ah, por porque supuesto. dice, en el principio era el verbo, pero cuando leemos principio, automáticamente nuestra mente se va a Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero, Claro, ¿qué nos dice Juan? Juan nos está diciendo que en el principio existía el verbo, o sea que en el principio ya existía Cristo, no que en el principio Cristo empezó a existir. Y también esto nos ayuda a ir entendiendo esas correcto, verdades, profesor. correcto. Por eso, acabo con lo que usted decía, yo acabo de indicar esto. La conjugación en indica una acción continua en el pasado. Es en el principio ya existía, ya estaba el verbo. Eso es lo que está diciendo el texto griego. Ya estaba ahí Cristo. Cuando se produjo el principio, Cristo estaba ahí. Amén. ¿Pero por qué estaba ahí? No, y dice Juan, no, en el principio no solo estaba y estaba junto a Dios, proston seón. O sea, Cristo no solo estaba en el principio, sino que estaba al lado de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Jesús o el verbo estaba junto a Dios? Y ahí él nos contesta, porque el verbo es Dios. Por eso estaba al lado de Dios y por eso estaba en el principio. O sea, el concepto de la divinidad de Cristo es admirable como en tres frases el Espíritu Santo y Juan reúnen tanto significado maravilloso con respecto a la gran persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense, voy a volver un poquito al capítulo 1, pero ahora vean ustedes el versículo 3. Pensemos que Jesús ya, démosle un lugar, démosle el derecho a pataleo, digamos, a aquellos que creen que Jesús no es Dios y que, y que de alguna forma Jesús fue creado. Pero ¿qué dice Juan 1:3? ¿Quién tiene Juan 1:3 que lo pueda compartir, por favor?
Ya, por favor, hermano Jonathan. Ya, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchas gracias. Está hablando de Jesús, está hablando del verbo. Sin él, o sea, sin el verbo, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo dice, todas las cosas por él. ¿Por quién? Por el verbo, por el logos. O logos fueron hechas. ¿Cuántas cosas fueron hechas por Jesús? ¿Algunas? Todas. Todas. Y ahora, es más, el texto dice, y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo entiendo ese versículo? Muy sencillo. Está diciendo, si el verbo Jesús no lo creó, es porque no existe. Porque todo fue hecho por Cristo. Entonces aquí tendríamos que llegar a la siguiente conclusión. Si Cristo es, de alguna forma, es creado, ¿Cristo se creó a sí mismo? ¿Cómo entendemos eso? Porque el texto dice, todo fue hecho por el verbo, o logos. Y sin el logos, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es concluyente. Significa que si no lo ha creado Cristo, es porque no existe. Y eso me lleva a una sola conclusión. Cristo no es, el verbo no es un ser creado, porque entramos en un absurdo y un contrasentido mayúsculo al pensar de que el texto me dice, Juan me dice, oye, todo, pero absolutamente todo lo creó Cristo, y si Cristo no lo creó, no existe. Entonces Cristo tendría que haberse creado a sí mismo, y eso no puede ser. Hermano Jonathan. Esto, iba a decir que esto me hace recordar una frase que vi en una película cristiana que decía sobre si uno lo quiere entender en en el concepto de un Dios que fue creado, no tiene sentido. Pero si se habla en un concepto de un Dios que ha existido siempre, sí tiene sentido. Correcto. Bien dicho, mi hermano. Bien dicho. Bueno, en la siguiente diapositiva está lo que ya hemos ido tratando. La explicación de la cláusula y Dios era el verbo. Esta es una cláusula verbal invertida. El sujeto de la oración es el que lleva el artículo, hologos. En el predicado está con el verbo en, con predicado nominativo, que pone énfasis en un estado. Y este predicado es theos, ¿ya? Por lo tanto, está diciendo ahí, normalmente la oración debería haber sido, y el verbo era Dios, pero cuando el verbo es predicado, el verbo no lleva artículo. Por lo tanto, el énfasis está en enfatizar Dios, o el verbo era Dios. Hermano Patricio, ¿usted quería comentar algo? Sí, una pregunta. Lo que pasa es que Colosenses 1:16 dice que que Cristo creó ¿Ya? lo visible y lo invisible, creó potestades y principados. Entonces, a veces cuando nosotros leemos que Dios creó en el principio, nos estamos imaginando que esa palabra principio tiene que ver o está relacionado solamente con el principio de la creación de la tierra. No, eso va Pero, más allá. pero eso va mucho más atrás. Es interesante esa palabra, el principio, Sí, fíjense que que sí, a eso quería ir. voy un poquito atrás. Fíjate que cuando aquí tenemos NRG, es distinto este principio al de Génesis 1:1, porque el principio de Génesis 1:1 dice, Berechit bara Elohim, y dice, en el principio, con artículo, hay que traducirlo así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero
el principio de Juan 1:1 es anterior al de Génesis 1:1, porque fíjense lo siguiente, el término arjé no lleva artículo, la gramática diría que debería llevar un artículo aquí si yo quiero traducir como en el principio. Si yo quiero decir en el principio, tengo que ponerle artículo, me dice el griego. Pero por el hecho de que no lleva artículo, la traducción literal de esta frase es en un principio que Juan no define y que Dios en su revelación no me dice cuándo es ese principio, sino que me está diciendo en el principio, en un principio muy remoto, cuando Dios trajo a la existencia todas las cosas, el Verbo estaba junto al Padre haciendo esta obra. Por Y eso eso que fue esta más atrás expresión, de la eternidad. y eso se ya va mucho más allá antes de la creación de la tierra. El cuándo de eso, Dios no nos ha revelado cuándo fue. Profe, Pero sí podemos decir cómo fue. Fue el momento cuando Dios dijo, Él mandó y existió. Y Él dijo y fue hecho. El cuándo de esa fecha lo desconocemos. profe, consulta. Consulte nomás. Eso se puede asemejar, se puede en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sabe que en cierta medida, hermano, yo lo podría ejemplificar con esto que voy a hacer, con este dibujito aquí. Voy a poner esta línea aquí y voy a marcar esto aquí. ¿Ya? Aquí yo voy a poner una U de universo. ¿Ya? Y voy a poner 1. ¿Ya? Antes de eso, yo tengo que poner aquí Dios. Y cuando termine el universo, si alguna vez Dios decide ponerle fin, tengo que poner aquí Dios. Y acá está lo que usted me dice con respecto a Apocalipsis. Esto es alfa. Discúlpeme la torpeza porque es re difícil escribir con un mouse. Y aquí es omega. Omega. Y el medio es principio. Omega. Todo lo demás, todos, sean dominios, principados, planetas, universos, galaxias, todo, tiempo, espacio, materia, todo está dentro de este alfa que es Dios, Cristo, y esta omega que es Dios, la divinidad, la deidad. Eso quiere decir, yo soy el alfa y la omega. La causa, el alfa, la causa de todo lo que existe, soy yo, me está diciendo Cristo. Y si alguna vez todo termina, para eso que termina, yo voy a ser la omega y yo voy a continuar. Fíjense que la palabra omega no solo es o en el griego, sino que es omega. La palabra mega significa grande, porque en el griego usted tiene la o micrón, que significa la o pequeña, pero Cristo es la o grande. No solo es el final del alfabeto del griego, sino también es la O grande. O sea, hay una riqueza de lenguaje aquí para decirnos, Dios está al principio de todo, y si alguna vez Dios se le ocurriera terminar, Dios continuará más allá del final, porque Él es la omega. Pero sabemos que Dios es fiel, que Dios creó el universo para que continúe bajo su supervisión. O sea, todo esto tiene, todo lo que nosotros conocemos, tiene un hermoso control, algo que envuelve a todo lo que es lo creado, y es Dios, como el alfa y como el omega. Por eso que el mal no puede persistir. El final del mal,
el final del pecado, nuestro Dios. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, le dirá a los señores del mal, y al final del milenio, como hace Apocalipsis 20, le dice, señores, hasta aquí nomás llega el mal. Hasta aquí nomás llegas tú, Satanás, y tú vas a tu sentencia que te corresponde y que está anunciada en las Sagradas Escrituras. Pero todos los que están del lado de Dios y con Dios tendrán vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ya? No sé si que me explico en lo que dijimos. Sí, profe. Correcto. Ya. Gracias. De nada. Avancemos entonces a lo que estaba diciendo. Mire, este es otro pasaje maravilloso, mis hermanos, y con esto ya vamos dirigiendo porque ya son, sí, me quedan un par de minutos todavía. Juan 5:58 dice, Jesús le asegura a su oyente que él es antes que Abraham existiera, yo soy. Ese pasaje es muy, muy interesante porque volviendo, me voy a ese pasaje para mirarlo acá. Dice el Señor, antes que Abraham fuese, ahí está, y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué significa Jesús diga, antes que Abraham existiera, yo soy? Fíjense que aquí hay algo interesante. Nosotros le diríamos, Jesús, no se dice así. Si tú estás comparándote con Abraham, la forma correcta de decirlo es, antes que Abraham fuese, yo era. Pero aquí Jesús dice, no, yo soy. Y lo dice en tiempo presente. ¿Qué nos recuerda ese yo soy? Y aquí la cosa se nos complica maravillosamente bien, porque Jesús lo que está citando es Éxodo 3:14. Moisés le pregunta a Dios que se le ha aparecido, si los hijos de Israel me preguntan cuál es el nombre de Dios que me manda a ellos a liberarlos, ¿qué le diré? Y el Señor le responde, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. ¿Cuál es el sentido de esa oración, mis hermanos? Cuando Jehová le dice a Moisés, yo soy el que soy, de aquí aparece el nombre, de aquí se va a formular ese famoso nombre, el tetragramatón, el, si me permiten aquí, Yahweh, o Jehová, no, ya no, me equivoqué en escribirlo. Vamos a usar la gomita aquí. Jehová, que es lo que nosotros generalmente aquí le ponemos ahí con G, O, ahí, y le ponemos Jehová o Yahweh. Este nombre está indicando simplemente la eternidad, la omnipotencia y la naturaleza sublime de Dios cuando se revela a Moisés. Yo soy el que soy. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, él se estaba identificando nada menos que con Éxodo 3:14. Por eso que los judíos no pudieron soportar semejante declaración porque la entendieron muy bien. El versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando en medio de ellos y se fue. Los judíos entendieron muy bien, te estás haciendo Jehová,
tú, judío, te estás haciendo Dios. Por eso tomaron piedras y era una blasfemia lo que para la mentalidad judía era una blasfemia. Este hombre se está haciendo Jehová, se está haciendo Dios. Lo único que queda es apedrearlo porque el único yo soy, el que soy es Dios. Pero Jesús estaba dentro de lo que era su legítimo derecho, aunque ellos no lo entendían, porque Jesús es el gran yo soy. Y esto nos lleva más allá. Generalmente nosotros hacemos una separación entre Jehová como aplicándolo al Padre y no se lo aplicamos al Hijo. Y sin embargo, Jesús también es el Hijo. Y eso generalmente no lo asumimos. De hecho, la palabra Jesús, el nombre Jesús significa Jehová salva. El nombre de Jesús es Jehová salva. Entonces, la naturaleza de Jesús en su divinidad es más solemne de lo que nosotros podemos pensar y la Biblia me lleva más allá de eso. Además, en el Antiguo Testamento tenemos pasajes donde Jehová le habla a Jehová. Dijo Jehová a Jehová, o dijo Jehová a mi Señor. Dos seres divinos que conversan en la Escritura. Y eso nos está mostrando lo solemne y lo importante que es lo que estamos nosotros tratando en este minuto. Y aquí está lo que yo les decía. Antes que Abraham, ahí dice, ego eimi, o como aparece acá, dice, antes que Abraham llegara a existir, está diciendo, ¿ya? Yo soy presente indicativo. Por lo tanto, estamos diciendo en otras palabras que cuando Jesús dijo yo soy, se comparó con Jehová. Éxodo 3:14, aquí tenemos la expresión, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, que en hebreo es Limne Yisrael el Yeh. Aquí está, yo soy, me envió a vosotros. Y Jesús usó esa misma expresión, pero en el idioma griego, diciendo yo soy. El gran yo soy envió a Moisés. Y el gran yo soy estuvo con nosotros. Y nos dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra declaración, mis hermanos, sobre la divinidad de Cristo. Romanos 9:5. Que nos dice ahí, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es, dice en el griego, on, epi, on, epi, siendo sobre todo, Dios, dice el griego, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El cual, o como dice el griego, on, epi, el cual es por sobre todas las cosas. Pablo lo dice claramente, está diciéndolo aquí, mis hermanos, esta expresión significa sobre todo o sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Qué extraño, mis hermanos, que existiendo estos pasajes haya tanta gente que pierda la fe. Y aquí vamos a una tarea. Con esta última parte, mis hermanos, terminamos. Sabemos que en nuestra evaluación que hicimos por el formulario no nos fue tan bien. Y yo quiero que a ustedes les vaya bien. Pero lo vamos a hacer con una tarea que quiero que sea sencilla y que nos vaya enseñando y preparando para lo que es la exégesis. ¿Qué quiero, hermanos, que ustedes hagan? Aquí está, tareas de recuperación. Aplique conocimientos en realizar un proyecto de exégesis bíblica. ¿Qué pasajes vamos a usar?
Romanos 5, versículos 1 y 2. Por eso que en su WhatsApp ayer aparecieron 3 o 4 libros sobre Romanos, comentarios en español, mis hermanos, que quiero que ustedes consulten, solamente refiriéndose a Romanos 5. Ahora, si usted para su estudio personal quiere seguir leyendo esos libros, fabuloso. Pero para la tarea, yo quiero que ustedes busquen en esos libros Romanos 5, versículos 1 y 2, donde está esta expresión. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio ya de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el versículo. Este es el versículo que nosotros vamos a estudiar y con el cual vamos a hacer la tarea. ¿Qué va a hacer usted, mi hermano? Mi hermana. Según los comentarios y materiales enviados al WhatsApp, que son los libros que mandamos ayer, mis hermanos, quiero que usted haga un estudio de lo que aquí se pide. 1. Defina qué significa justificados en este texto. ¿Qué significa que Pablo haya dicho aquí justificados? ¿Qué significa la palabra justificados? Pero en el texto. Y usted lo va a consultar ahí con los materiales enviados y de seguro va a encontrar ideas interesantes y novedosas. 2. ¿Cómo debemos entender la expresión por la fe? ¿Qué es esta? Justificados por la fe. ¿Cómo juega? ¿Qué rol tiene ahí que seamos justificados por la fe? ¿Es por gracia, por Cristo, por la fe? ¿Qué relación tiene? ¿Qué papel está jugando la fe en ser justificados? Esa es la pregunta 2. Pregunta 3. Tenemos, el tenemos. Aquí está tenemos, que es este que está aquí. El tenemos del texto es algo pasado, presente o futuro. Expliquémoslo a la luz de los comentarios. 4. ¿Cuál es el significado teológico de paz, que es el término que está aquí? En otras palabras, estoy pidiendo que estudien 4 palabritas, una expresión y 4 palabras, que es estudiar la palabra justificados, estudiar la expresión por la fe, la expresión tenemos y la expresión paz de Romanos, específicamente Romanos 5:1. ¿Ya? Sugiera, ¿qué es lo que voy a pedir aquí? Sugiera su propia traducción del texto después de haberlo estudiado. El trabajo tendrá como máximo 3 páginas, con su título que usted le va a poner, con el nombre suyo, mi hermano, y la asignatura en estudio, y usted me lo envía al correo para que yo pueda hacer una revisión y ver cómo estamos y cómo podemos recuperar y obtener los puntos para mejorar la nota de lo que se hizo la vez pasada y que no nos fue tan bien en la primera evaluación. Profesor, una Diga, consulta, ¿cuál es el plazo de el, entrega? el plazo. ¿Te creen que el trabajo lo pueden hacer en una semana o necesitan más tiempo? Yo creo que sería más tiempo, profe, por lo menos, porque si usted dice que hay que estudiar bien, Ya, yo el creo que estudio sí. es un versículo, es solo un versículo, mis hermanos, en Romanos 5:1, concéntrese, yo puse el 2, pero como complemento, es solamente el versículo 1. Tienen los comentarios que yo le envié para estudiar solamente Romanos 5:1. Si ustedes quieren leer más, pueden leerlo. Ahora, quiero que estudien estas, repito, estas 4 expresiones: justificados, el tenemos, el justificados, el tenemos, la expresión por la fe y la expresión paz de este versículo. ¿Cuál es su significado? ¿Qué puedo sacar yo del texto? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué cosa novedosa? Y después de haberlo estudiado, sugerir, mire, y decir, profesor, después de haber estudiado, yo creo que este texto podría decir, enriquecido por mi estudio, podría traducirse de esta manera. ¿Ya? Por lo tanto, si necesitan una semana más, espérense, más que una semana, voy a mirar aquí, estamos el próximo
sería, estamos a 4, 5. ¿El 18 puede ser? ¿Para el 18 de Como julio? máximo, yo creo que sí, profesor, como un máximo. Máximo, O sea, máximo. entre Después de esa una fecha no hay semana más. y... Claro, claro, claro. ¿Ya? Ya, entonces, dejémoslo para como máximo el 18, mis hermanos. Y ahí está la tarea. Espero no, que no sea muy difícil, pero mis hermanos, ustedes están estudiando teología y una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo es que yo sé estudiar un versículo bíblico, sé consultar comentarios, sé buscar significado, poder profundizar en el texto, enriquecerme y enriquecer a través de la enseñanza a otros en la profundización del estudio de la palabra. ¿Es un desafío? Sí, hermano, es un desafío, pero los desafíos cuentan con el apoyo del poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no tengo la capacidad, no tengo inteligencia, no tengo la sabiduría. Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente. ¿Eh? Así que anímense, mis hermanos, y ese sería el, la tarea final que queremos plantear para que ustedes salgan adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos, de lo que hemos estado haciendo en esta hora? Yo Perdón, perdón. em, tenía Hermano una Jonathan, pequeña duda nomás. dígame. Entre ayer y hoy día le estuve echando un ojeal a lo que usted mandó. E igual es bien amplio los libros que manda, claro. Pero esos comentarios están en algún lugar específico o hay que leerlo y uno tiene que descifrar esos comentarios para poder ayudarnos en la tarea de que usted nos manda. Ya. Los comentarios que yo mandé están ahí ya para que ustedes lo bajen. Que ustedes lo pueden bajar y guardarlo como su libro. ¿Ya? ¿Ya? Son parte de un material que son clásicos, estos ya son conocidos. Por ejemplo, Karl Barth es uno de los grandes teólogos que escribió sobre ese tema. Quizá algunos dicen el teólogo más grande del siglo XX. Ustedes creo que lo consulten nomás y dedíquense ahí qué dice él sobre Romanos 5:1. Léalo. Puede que algunas cosas ustedes tengan que dejarla de lado, déjenla de lado. Está también uno del expositor. Está el título, no se impresionen. El título aparece en inglés, pero el resto del libro está en español. Está en español. ¿Ya? Así que en eso yo quiero que ustedes lean y de esa lectura ustedes vayan construyendo sus propios conceptos. ¿Ya? Simplemente eso, es lectura consultiva, pero de Romanos 5:1. Si usted quiere leer lo que está antes, lo que quiere leer después, ya es la decisión de ustedes, mi hermano. Pero esas lecturas son simplemente lecturas consultivas, de complemento para lo que les estoy pidiendo para esto. No sé si le queda un poquito más claro, hermano Jonathan. Sí, sí, igual me queda un poquito más claro. Pero bajo cualquier circunstancia igual se le puede hacer las consultas respectivas. Sí, sí, hagan las consultas correspondientes. Y si necesitan más fuentes, compartimos más fuentes y lo que haya que hacer para que la tarea les salga buena, buena. ¿Ya? Ya, profesor. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Parece que alguien más tenía otra consulta. Solo agradecer por la clase, profesor. Muy interesante desde el inicio. Es cierto que uno a lo mejor ya tenía esa noción en relación como primero para defender nuestra postura, nuestra fe, con esta mirada que tienen los hermanos testigos de Jehová. No, no es que uno tenga nada en contra de ellos, por supuesto, sino que el entendimiento erróneo que tienen de la traducción bíblica, eso sí, Claro, eh,
y que en el fondo no le están dando el lugar que corresponde a Jesucristo y ni al Espíritu Santo tampoco. Entonces eso también es muy clarificador. Claro, uno tiene la noción basado desde una perspectiva doctrinal, pero cuando uno va al idioma original, eh, obviamente enriquece demasiado el conocimiento y uno ya no solamente tiene una interpretación doctrinal, sino que un conocimiento exegético, como hoy día fuimos aprendiendo. Mm. Así que se agradece también y sobre todo el cómo poder hacer esos análisis y la oportunidad de aprenderlo desde esa perspectiva. Amén. Esa es la idea, que ustedes vayan tomándole el gustito, ver que esta materia es agradable, es bonita, hermano. Y cuando ya uno le empieza a dominar, uno le agradece a Dios el poder realizar estas tareas y profundizar en la palabra de Dios y descubrir las bellezas de la enseñanza bíblica, como lo hemos estado haciendo aquí someramente en esta clase. ¿Ya? Bien, si no hay más, vamos a terminar, mis hermanos, porque estamos a las 21, 24 minutos. Así que, si está por ahí mi hermano Patricio. Hermano Patricio es que justo hoy día tenemos otra clase de evangelismo, así que tuvo que entrar Ya, a la ya, clase siguiente. Sí, ya. Entonces vamos a terminar para que si alguno de ustedes tiene que entrar a esa clase, lo hagan. Ya, así que oremos, mis hermanos, entonces. ¿Ya? amén. Bueno, querido Dios, te damos gracias por esta clase. Pedimos que tú bendigas a los alumnos que han estado presentes, que los bendiga en sus actividades, en sus vidas y que prosperen conforme a tu voluntad. Enriqueceles con tus bendiciones, con tu presencia y con tu sabiduría. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, mis Amén. hermanos, que Muchas estén muy bien, que Dios les bendiga. Saludos. Gracias, igual.